Voy a grabar esto para poderlo luego compartir con los que no estuvieron. Entonces, mientras que el medievo va a ser una época muy básica, en la que falta refinamiento, en la que falta precisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos escenas muy medievales. ¿Quién nos puede decir por qué estas dos escenas son típicas del medievo? ¿Qué estamos viendo aquí? Caballeros. Muy bien, caballeros, ¿no? Que era la mayoría de la literatura medieval, los romances medievales, eran sobre caballerías, sobre nobleza, ¿no? Todo eso. Aquí específicamente, vean las caras y los turbantes de algunas de estas personas. ¿Qué creen que está representando esta pintura? Alguien que nos ayude. Una guerra. Ajá, una guerra, excelente. ¿Cuál sería si esto es medieval? Reconquista. Excelente, excelente, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema de la reconquista. Entonces ponte, si te ponen esta pintura al lado de la pérdida de Alhama, del romance, pues puedes decir básicamente que las dos representan lo mismo, ¿no? Y que entonces, acuérdense que en el medievo, ¿qué pasa en el medievo? La gente no sabe leer, ¿de acuerdo? La mayoría de la población es analfabeta. Entonces, ¿cómo se van a enterar de las noticias las personas de los reinos? ¿Cómo se enteran de las noticias las personas comunes? Se los dicen entre ellos. ¿Perdón, Yari? Que no se lo decían entre ellos. Exactamente. ¿Cómo se lo decían entre ellos? Hablando. Ajá, muy bien hablando. Pero para que la historia fuera siempre la misma, se la aprendían de memoria. Y era un poema. ¿Y esos poemas cómo se llaman? ¿Quién le puede ayudar? Romances. Muy bien. Muy bien, los romances, ¿no? Entonces, ¿cómo te enteras de las noticias durante el medievo? Por los romances y también por las pinturas. Acuérdense que siempre les digo que por eso siento que hemos vuelto al medievo, porque todos son memes, ¿no? And we're obsessed with memes and we need images. Pues es muy medieval eso, porque en el medievo lo que pasaba era eso también, que la gente se enteraba de las cosas, ¿no? Por imágenes. ¿Por qué creen que las iglesias, ¿no? Que son medievales o que son del Renacimiento y el Barroco, están todas decoradas con las historias de los santos y que si la crucifixión y la pasión de Cristo, porque así educaban a la gente, ¿ok? Y luego llega el Renacimiento, entonces se mejoran mucho las técnicas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver un uso muchísimo más preciso, ¿verdad? De técnicas. Vemos un control del pincel. Vemos la presencia de la perspectiva, que es una, espérense, perspectiva, es una palabra clave importante, ¿no? Para el Renacimiento. Vemos también la presencia de, ¿qué otras cosas renacentistas vemos aquí? Autonomía. Muy bien, la anatomía, ¿no? Entonces ya hay como que el cuerpo humano, pues desnudo. Vemos también el humanismo, si se fijan. Voy a poner Renacimiento, 2 puntos. Humanismo, anatomía, ¿qué más? La Belleza naturaleza. femenina. ¿Qué dijeron? La naturaleza. Sí, señor, la presencia de la naturaleza, excelente. Esta no es cualquier persona, ¿saben quién es? Venus or whatever. Es Venus, entonces también vemos los mitos griegos y romanos, ¿verdad? Entonces, tantísimo del pensamiento renacentista está aquí. También, evidentemente, vemos el ideal de belleza femenino, ¿no? Que del que hablan tanto de la Vega como Góngora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí específicamente, ¿qué mentalidad renacentista vemos? O déjense los pregunto de manera diferente. ¿Cómo le están pasando a estas personas? ¿Están sufriéndola? No. Ok, gracias, Stuart. Los demás. Entonces, ¿cómo se llama eso de aprovechar el día, pasarla bien?
Carpe diem. Ok, muy bien. Ok, entonces, excelente. Y luego, esto ya, si se fijan, esto es final del Renacimiento. ¿Y cómo podemos saber que esto ya es final del Renacimiento? Alguien que no sea Stuart que nos ayude. Porque esto ya es un poquito barroco. Why is this darker than the previous one? What do you see? El uso de claro oscuro. Hay un uso de claroscuro, definitivo. Y ya vieron a la derecha, se están llevando a uno como que ya se lo va a llevar la muerte, ¿no? Entonces, hay ese uso del claroscuro y hay como cierta presencia como de algo maligno, ¿no? Muy bien. Obviamente aquí se ve muy bien el claroscuro, ¿verdad? Muy bien. En el barroco que vemos ya, vemos definición, esta es una palabra buena, de las caras y los cuerpos, ¿no? En el barroco. O sea, muchísima más definición, muchísima más precisión, ¿no? Detalle y precisión. La palabra precisión, búsquenla porque es difícil de escribir. Aquí otra vez vemos algo que se ve muy, muy real, ¿no? Entonces, vamos a hablar de pintura realista, ¿sí? Y de trazos muy, muy perfectos, muy precisos. O sea, el pincel, imagínense cómo tuvo que haber estado para que esto parezca una foto, ¿no? Y vean la expresión, aquí esto es de David y Goliat, ¿no? Es una escena bíblica y vean la cara de Goliath, ¿no? Cómo está súper, súper como sus arrugas y la sangre y todo. Y luego la sombra que cae sobre David. Vemos realmente la precisión barroca, ¿no? Entonces, si yo tuviera que comparar el claroscuro y la precisión de los trazos a algo ya lo dije, en literatura, tendría que ser un soneto, ¿no? Esa como búsqueda de la perfección, de que cada cosa tiene que estar en su lugar. Uh-huh. Aquí, ¿por qué esto es barroco? ¿Qué están viendo ahí? Skull. Muy bien. Vemos una calavera, ¿no? Vamos a poner la muerte, exactamente. Y ¿esto cómo se dice? ¿Cómo se dice recuerda tu muerte? Remember your death. Memento mori. Muy bien. ¿No? Entonces la presencia de la muerte, de la calavera y del memento mori. Excelente. Ok, luego llegamos al romanticismo. Esta pintura es muy famosa, romántica, es de un alemán, porque muestra un concepto clave del romanticismo, que es ¿cuál? A higher power. Sí, hay una presencia de una divinidad, pero este hombre, is he subject to the God above? Is he like, ya sabes, como subyugado in chains or something? No, ¿verdad? Entonces hay la parte de la divinidad y tenemos como esa convivencia de la libertad con el destino. So someone has decided for you what your life is going to look like, but you're also infinitely free. Mm-hmm. So you can decide to do anything with your life tomorrow, right? You can pick up your bags and hitchhike and get to another country. But at the same time, if you get on a boat, it might sink. No? Entonces, there are parts of your life that you control and others that you don't. So you have many, many freedoms, but as well, there is destiny. Y esto es lo que creían los románticos. Esto es fundamental, jóvenes. O sea, si les toca una pintura romántica, y ahorita vamos a ver cuáles son las características de las pinturas románticas, tienen que hablar del destino y la libertad. Entonces, apúntenlo en un lado. El romanticismo es destino y es libertad, los temas principales. Chequen, por ejemplo, esta pintura. Esta pintura es romántica, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos enseña un campo abierto. Entonces, los románticos creían que en la naturaleza encontrábamos la libertad, que en los momentos de, o sea, bueno, ustedes lo pueden entender perfecto ahorita durante el coronavirus, ¿no? El único momento en el que tenemos libertad
es básicamente cuando salimos a caminar y estamos afuera y podemos respirar un poquito, ¿no? Entonces, las pinturas estas como que representan la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, si ven una pintura de un paisaje, piensen en eso. ¿Esta de qué es? ¿Qué ven aquí? Un barco. Ajá, un barco en una tormenta. Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Que es más libertad o destino? Destino. Yeah. You know, you get on a plane and if it falls, well, then it was kind of your destiny, ¿no? Oye, esas historias locas del dude que on 9/11, forgot his computer and had to go home y and didn't go to the Twin Towers y cosas de esas, ¿no? Del destino. Bien. Y luego tenemos el naturalismo. Entonces apunten por ahí. El naturalismo siempre nos va a enseñar escenas de la vida al natural, o sea, de campesinos en su trabajo diario. Eso es el naturalismo. Campesinos en su trabajo diario. Si te enseñan trabajadores de fábricas, ya no es naturalismo, porque eso fue después. O sea, aquí todavía no era tan importante la industrialización. Entonces, el naturalismo es antes de las fábricas. ¿Y qué vas a ver? Pues vas a ver la realidad, ¿no? La realidad de la vida campesina. ¿No? La realidad de la gente común en el siglo XIX. Entonces se ve así. Gente haciendo su trabajo. ¿No? Un niño cuidando ovejas. Bien. Y ya eso nos lleva a las vanguardias. ¿Ok? Y aquí es donde se pone interesante. Esto era lo que les quería platicar el día de hoy. ¿Cuáles son las vanguardias y cómo reconocerlas? Entonces, las tenemos aquí. ¿Ok? Miren, las primeras vanguardias empiezan a partir del principio del siglo XX, ¿no? Yo diría después de la Primera Guerra Mundial, o entonces como a partir de 1914, ¿ok? Entonces, los referentes históricos del vanguardismo son la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría y el mundo bipolar, o sea, comunismo. Muchos de los vanguardistas son comunistas. Generalmente you can bet they're going to be on that side, ¿ok? Y buscan la renovación de los lenguajes artísticos y hay una crisis. ¿Qué significa esto? Ellos no compran las maneras de expresarse artísticamente de la nobleza barroca. Ellos la rechazan. Y rechazan también la realidad de un mundo que ha estado en guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Están hartos de la guerra, están hartos de la realidad de la humanidad. Entonces crean sus nuevas percepciones. ¿Ok? Los centros artísticos van a ser primariamente Francia, ¿ok? Con todos los grandes vanguardistas impresionistas viniendo de Francia, pero también Alemania, Austria, Rusia, Suecia, Holanda y despuesito Nueva York y Estados Unidos, ¿ok? Una vanguardia, o sea, lo que significa vanguardia en español o en inglés es avant-garde, something that is very advanced, ¿ok? Y aquí están los primeros movimientos de vanguardia, o sea, porque cada pintor hizo lo que se le hinchó, ¿ok? Cada uno inventó su nueva manera de expresarse. No había una sola manera de expresarse como en el barroco. El barroco tenía muchas reglas, ¿no? Que si el claroscuro, que si la perfección, que si los trazos, que si cómo cae la luz. Y si no sabías pintar con esa precisión, entonces no eras artista. En el siglo XX no. En el siglo XX lo que va a pasar es que te vas a encontrar con todos estos diferentes movimientos. Por ejemplo, el fauvismo. El fauvismo, ahorita vamos a ver uno por uno, va a ser muchísimo color. Así, haz de cuenta que a tu cámara le subes la intensidad, le pones un filtro y todo está como naranja y rojo y verde así súper fuerte. El expresionismo expresa ideas. Entonces, en vez de tú pintar lo que ves, que era como había sido la pintura siempre, ¿no? Había una princesa, se paraba ahí horas, tú la pintabas y ya. Y la pintura lo que hacía era representar el mundo exterior. El expresionismo lo que busca es expresar el mundo interior, ¿ok? Luego el cubismo. El cubismo es Pablo Picasso, ¿no? El cubismo es básicamente, él lo inventa. Y el cubismo es un movimiento en el que básicamente ves las cosas de diferentes ángulos y pintas todos los ángulos encimados, ¿sí? Como si yo viera una planta por abajo, de lado, por encima,
y luego recortara todas esas formas en las que las veo y lo vuelvo a pegar todo revuelto. El futurismo es uno un poquito más complicado, en el que generalmente se muestran escenas como muy como de ciencia ficción. Entonces, en vez de pintar la realidad, estás pintando posibles escenarios del futuro, ¿ok? Luego el abstracto es muy interesante. Ya no pintas las cosas que son, sino conceptos. Y por ejemplo, para mí mi perro lo puedo decidir representar con un punto. Y a mi mamá la decido representar con una cruz. Y a mi hermana con una estrellita. Entonces lo único que pinto es un punto, una cruz y una estrellita. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no puedo reducir a conceptos las cosas? ¿Ok? Luego la pintura dada, no creo que les caiga, pero el movimiento del dadaísmo es el movimiento absurdo. fueron los vanguardistas que se burlaron muchísimo de las cosas que se nos hacían elegantes y las cosas que se nos hacían importantes. Entonces, ponte, si se fijan en esta hoja, alguien agarró un urinal y lo pintó. Como, ¿por qué eso no sería bonito si vamos todo el día pintando flores? ¿No? Y finalmente el surrealismo, que sí es muy barroco en el sentido de que guarda la perfección de los trazos y es como una foto en su belleza y en su precisión, pero representa cosas que son imaginarias, ¿no? O que son del mundo de los sueños. ¿Sí? Entonces, si quieren apunten estos nombres: fobismo, expresionismo, cubismo, futurismo, abstracción, dadaísmo y surrealismo. Se los voy a poner aquí si quieren. A ver, vamos a hablar del expresionismo. Perdón, lo escribí mal aquí. El expresionismo representa el mundo interior del pintor, en vez de tratar de pintar lo que está viendo. ¿Tenemos alguna obra de literatura que nos hable del mundo interior de la gente, en el que el autor nos comparta cómo se siente por adentro? ¿Alguien? Raúl, ¿qué ibas a decir? Don Quijote. 100%. O sea, para mí que fácilmente nos podrían poner una pintura expresionista y un cacho del Quijote. And you would be like, what the hell do they have in common? They have in common that they both show us the inner world of the artist. Does that make sense? Futurismo, no leímos nada de futurismo. Entonces no creo que les vaya a salir nada del futurismo. El abstracto es cuando tú reduces todo a conceptos. ¿Se les ocurre qué obra hace como conceptos de las cosas? A mí me gusta mucho la idea de que nos vayan a poner a Pablo Neruda y una pintura abstracta, ¿no? Entonces, Walking Around, que es un poema súper conceptual, en el que una palabra significa muchísimo, ¿no? Y una palabra es una metonimia de un grupo gigantesco de cosas. ¿Se acuerdan que una metonimia es algo que representa un grupo muy grande? O sea, si digo, odio las peluquerías, hablo de todos los químicos, hablo de la manera en la que estamos obsesionados con nuestras imágenes, hablo como de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí veo fácilmente que nos podrían dar una obra abstracta y por ejemplo, Pablo Neruda, ¿no? Luego el Dada, el movimiento Dada es ridiculizar la sociedad. Y el surrealismo, mostrar un mundo de sueños o de psicología
con muchísima precisión. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ay, bueno, en fin, mi typing es bastante de mala calidad, but at least you have it there. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué sería, según ustedes? Abstracto. Sí. Y Stuart, ¿no sabes quién pintó esto? No. Es el señor, básicamente, que inventó el abstracto. Entonces, hay una posibilidad alta de que les toque este señor, porque es muy famoso, se llama Joan Miró, y es de Barcelona, y es un gran artista abstracto. ¿Ok? Ahí está su nombre. Entonces, este es Joan Miró. Esto es el abstracto. ¿Esto qué sería? Vemos unas figuras como muy geométricas. ¿Qué es esto? Cubismo. Muy bien. Esto es cubismo, ¿no? Y entonces, si es cubismo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido pintado por Picasso? Casi el 90%, ¿no? O sea, Picasso es el gran cubista, ¿sí? ¿Esto qué sería? Cubismo. Yes. Esto es otra pintura de Picasso de otra época de su vida. O sea, él conforme fue avanzando en su vida fue pintando de maneras diferentes, ¿no? Entonces, si tú vas a un museo de Picasso, vas a encontrar que evolucionó mucho. Entonces, no todas sus pinturas son como esta, ¿no? Que esta es la típica tipo de pintura que todo el mundo conoce de Picasso. Miren, aquí hay dos de Picasso. Si se fijan, la de la derecha es como, las formas son muchísimo más redondas, ¿no? Pero no deja de ser el estilo de Picasso. Entonces, ¿qué podrían decir aquí? O sea, cosas de las que pueden hablar de los pintores es el uso de la luz, uso del color, uso de la forma, como cosas que pueden comentar, ¿ok? Cuando estén describiendo una pintura. Esto, según ustedes, ¿qué es? Surrealismo. Ajá. Entonces, esto es surrealismo, ¿no? ¿Por qué? Vemos la precisión de los trazos, vemos qué bien está pintado, con qué precisión, pero muestra una imagen que es imaginaria, ¿no? ¿Esto qué sería? Porque no es abstracto. Entonces, ¿qué se imaginan que está representando o qué tipo de movimiento es este? ¿Alguna idea? Vamos a votar. A ver, pongan en el chat lo que piensan que es esto. No es cubismo. No es cubismo, ¿no? Cubismo, perdón. Cubismo. ¿Mm? Cubismo. ¿Cubismo dices? Sí. No, cubismo no es. No digo fubismo. Ah, fobismo. Ay, perdón. Por los colores. Mira nada más. Sí podría ser. Sí podría ser. Podría ser fobismo por los colores, ¿no? Colores muy intensos. Probablemente es una mezcla, de hecho. Probablemente es una mezcla de fobismo, que sí, tenías razón, Yari, con expresionismo. O sea, la persona que pintó esto estaba expresando sus sentimientos. Miren este. Esta es la pintura expresionista más famosa, ¿no? Se llama El Grito y habla un poquito como es una expresión externa de un sentimiento interno, que en este caso es el miedo, ¿no? O el estrés, o el terror, ¿no? Dependiendo de cómo lo interprete cada quien. Miren, estas pinturas son fobistas. Entonces aquí ves el uso del color, ¿no? Muy exagerado. Son hermosas, ¿eh? Son súper bonitas. Bueno, a ver. ¿Esto de qué época es? Renacimiento. Ok, les voy a ir preguntando para que no se me... para ver que sepan más o menos, ¿ok? No se me aburran.
A ver, entonces le toca a Samira. Samira, ¿qué crees que es esto? Si es que andas por ahí. Y si no, se lo pasamos a Wendy. Wendy, si andas por ahí, ¿qué es esto? Barroco. Yes, es 100% barroco, ¿no? Tenemos el claroscuro, tenemos la precisión de los trazos, ¿de acuerdo? Muy bien. Dania, ¿qué opinarías que es esto? Dania, ¿estás por ahí? Muy bien, romántico. Excelente. Raúl, te toca a ti, ¿ok? ¿Qué crees que es esto? Esto está difícil. No, no sé. Es que está compliqué. Bueno, vemos varias cosas. Vemos aquí la Revolución Francesa, ¿no? Y lo que está parado encima de la gente muerta en la Revolución es la libertad. Y ahí trae la bandera francesa, ¿no? Entonces, si representa la libertad, ¿qué movimiento crees que es? Romanticismo. Yes, señor. Muy bien. A ver, este está un poquito más fácil, Diego. ¿Qué opinas que es esto? Diego. Ah, ok. Este podría ser barroco, ¿no? O sea, como hay que bastante precisión, está mostrando muy bien como las proporciones humanas, todo eso. Pero como nos está mostrando campesinos cansados trabajando, entonces es más bien naturalismo. Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Ujú. Muy, muy bien. Y ahora, esto es lo que diríamos, ¿no? Diríamos que muestra la realidad. Entonces aquí podemos poner esto. O si no, muestra una palabra más elegante. Pinta, ¿no? O relata, si quieren, la realidad de la clase campesina. Muy bien. Eso está súper fácil, Enid. Enid, ¿estás por ahí? Sí, Laura, sí. Es súper barroco esto, ¿no? De hecho, esto se llama un cuadro de vanitas. Así. Así se dice en latín. Que significa básicamente la vanidad. ¿Y cuál es la vanidad humana? Pensar que por acumular cosas vamos a ser más felices, ¿no? Y que por nuestras posesiones vamos a alcanzar una vida más plena, cuando en realidad todas esas posesiones no nos sirven de nada porque de todas maneras nos vamos a morir. Entonces los cuadros de vanitas muchas veces son una colección de todas las cosas que acumuló una persona, sus posesiones materiales, y una cabeza, ¿no? Bueno, una calavera, como para recordarles el memento mori. Ah, miren, esto está mucho más complicada. A ver, Emma, ¿qué opinas? ¿Qué podría ser esto? O el que quiera, si quieren, contesten en el chat, traten de adivinar. Esta pintura de Frida Kahlo, ¿qué podría ser? Ay, perdón.
Surrealismo, vanguardista. Sí, definitivamente una vanguardia. Emma, en efecto, Frida Kahlo es considerada como surrealista. So, yeah, I guess. Muy bien. Es una vanguardia y es surrealismo. Esto es Picasso, ¿no? Esta pintura es muy famosa, se llama Las Señoritas de Aviñón, porque Picasso estaba en la ciudad francesa de Aviñón y son prostitutas, ¿no? Aquí tenemos una pintura famosísima de Leonardo da Vinci del Renacimiento, ¿no? Entonces ahí vemos ya como que más expresión en las caras y en los ojos. Entonces empieza como la perfección del siglo de oro, aquí. Aquí tenemos otra cara, pero muy diferente. ¿Esta quién la pintó? Picasso. Sí, sí lo reconocen, ¿no? Bien. Esto está interesante. ¿Qué época sería esto? Medieval. Sí, podría ser, pero ¿qué tal que te digo que en el medievo las técnicas todavía no están muy bien? Y que aquí estamos viendo, mira, por ejemplo, su collar, las perlas y todo, qué bien pintado está, ¿no? O sea, parece como real, casi como foto. Entonces, ese realismo lo logran en el Renacimiento. Ujú. Entonces, es la diferencia entre el medievo y el Renacimiento. ¿Este cuate quién es? Ya lo conocimos. ¿Cómo se llama este señor? Juan Miro. Yes. Juan Miró, ¿no? Que es un español. Esto obviamente es como Renacimiento barroco. Ahí habría que fijarse en las fechas. Si dice 1500 y pico, es Renacimiento. Si dice 1600 y pico, es barroco, ¿no? Entonces, el Renacimiento son los 1500 y tantos. Ahí me puse 1150. Y el barroco es los 1600 y tantos, ¿no? Entonces, un poquito diferente ahí. Ok. Aquí tenemos otra vez a Frida Kahlo, que es vanguardista y también surrealista. Esta foto está malísima, pero esta es una pintura de Diego Velázquez, ¿sí? Que fue el mayor pintor del barroco. ¿Esta quién es? O sea, ¿a qué movimiento pertenece? Naturalismo. Sí, muy bien. Vemos otra vez la vida cotidiana de la gente del siglo XIX, ¿no? De los 1800. Esta es una pintura famosísima que hace una crítica a Franco, que era el dictador en España, que Picasso lo odiaba porque mató un bonche de gente Franco en España. Y esta pintura justamente era para denunciar eso, ¿no? Leonardo da Vinci, este es Velázquez en el barroco. Este es nuestro queridísimo, ¿cómo se llama? Surrealismo. Es surrealismo. ¿Y quién lo pintó, Joey? What's his name? Diego something? What if I told you his first name is Salvador? Oh, there it is. What is his last name then? Dali. Yes. Salvador Dalí, ¿no? Surrealista. El surrealista más famoso. Está chistoso porque dos de los pintores más importantes de la historia de la humanidad son españoles. Este, que es Diego Velázquez, que es del barroco. ¿No? Que es barroco. Y luego está Salvador Dalí. Y bueno, si añadimos a Picasso, que todo el mundo conoce a Picasso, pues serían tres los españoles que han cambiado el mundo del arte. Esta es una pintura de ¿qué movimiento? Romanticismo. Yes. Y a ver, Joey, dinos qué concepto del romanticismo estamos viendo aquí. Destino. Yes. Ok, esta les tocó ayer, ¿no? Bueno, anteayer. Y es famosísima porque es una pintura gigantesca que está en un muro gigantesco en Detroit. ¿Esta quién la pintó? Velasquez. Nope.
Oh, that's the wrong guy. Never mind. Starts with an R. Riv. Rivera something. Yes. Diego Rivera. So it's another Diego, pero este es mexicano. Y este inventó o fue el más importante muralista. El muralismo es una vanguardia que trata de informar a la gente. Entonces, Diego Rivera quiere pintar muros en lugares públicos para denunciar problemas sociales. En este caso, pinta este muro gigantesco en Detroit. Imagínense, Detroit era una de las capitales industriales del país. I don't know if you know that, pero se producían muchísimas cosas en fábricas en Detroit en esa época. Y fue y pintó este mural sobre el trabajo en las fábricas, ¿no? Como para denunciar justamente esa deshumanización que también denuncia Osvaldo Dragún en La historia del hombre que se convirtió en perro. Esta es otra pintura de Diego Velázquez. También un mural gigantesco, para que la gente vea, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está criticando aquí? No es la industrialización, es algo más. La guerra. Sí, señor. Y especialmente la guerra atómica, ¿no? Ahí vemos como las bombas. Excelente. Esta también es de Diego Rivera. Aquí, ¿de qué está criticando Diego Rivera? La opresión indígena. Muy bien. ¿Y Diego Rivera en qué época vivió? Es vanguardista, ¿ok? Esto es importante. Ay, ¿qué hice yo? Diego Rivera es vanguardia, o sea, es siglo XX, los 1900 y pico. Esto es importante que lo sepan porque puede que les pongan una pintura de Diego Rivera al lado de un texto de 1500. Entonces, ¿qué tal que les ponen Se ha perdido el pueblo mexica y luego esta pintura de Diego Rivera? Evidentemente lo que pasó primero fue la caída del Imperio Azteca, ¿no? La destrucción de la cultura y luego lo que está criticando aquí Diego Rivera, que es cómo se utilizó a la población indígena en Latinoamérica para trabajar para los españoles, ¿no? De hecho, si se fijan aquí en medio, ya vieron que está cargando este señor, es caña de azúcar. Entonces, incluso puede que les pongan esta pintura de Diego Rivera con algún poema cubano. ¿Se acuerdan que Cuba fue el mayor productor de azúcar, ¿no? ¿Y a cuesta de quién o con el sudor de quién? Pues de los indígenas, ¿no? Entonces, el barroco fue realmente la época de mayor precisión y belleza. Y muchas de las pinturas barrocas son de Diego Velázquez, ¿no? También está Francisco de Zubarbán, que pintaba muchos retratos de nobles, con mucha calidad, ¿no? Entonces, todas las pinturas que están viendo ahorita son puras pinturas barrocas. Y bueno, este es un vanitas típico, ¿no? Este es el barroco en la Nueva España. Les quería enseñar esto. Cómo se veía el barroco básicamente en México, ¿sí? Y luego la última cosa que me da un poquito coraje, que sean tan poquitos los que vinieron hoy para esto, ya es la última cosa que les voy a explicar, es la pintura de casta, ¿ok? ¿Qué diablos es la pintura de casta? Yo creo que eso lo estudiaron los que son alumnos de Mr. Lowell, lo vieron en su clase. ¿Alguien se acuerda de la pintura de casta y de que lo hayan visto en la clase de Mr. Lowell o no? Era para tratar de definir las razas de la gente. Entonces, los españoles llegan a la Nueva España, ¿no? Y tratan de categorizar a la gente en diferentes niveles sociales de acuerdo a su raza y a su color. Es la cosa más racista que se puedan imaginar en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, para dar instrucciones, empezaron a pintar estas pinturas en las que explicaban qué pasaba cuando dos personas se juntaban que eran de diferentes etnicidades, ¿no? O diferentes procedencias. ¿Qué eran las posibilidades? Por ejemplo, si tienes un hombre blanco, ¿no? Y una mujer blanca, ¿es posible que tengan un niño negro? Pues no, ¿verdad? Ahora, si tienes un hombre blanco y una mujer negra, puede que tengan una hija blanca, por ejemplo, sí. Y entonces trataban de explicar todas las posibles mezclas que podría haber. Y miren, vean por favor aquí, incluso decían,
O sea, de español y India, entonces de español y de indígena de Latinoamérica, se puede producir un mestizo, un español, una india o un mestizo. Entonces, esas son las 4 opciones de hijo que te pueden salir, ¿no? Entonces, estas pinturas que fueron muy particulares y muy barrocas, y las te encuentras todavía en los museos en México, ¿no? Se fueron utilizadas por justamente los españoles durante la colonia. Entonces, esto es durante la colonia española. Para tratar de crear niveles sociales, ¿no? Entonces, si encuentran una pintura de casta, pueden justamente decir que esto era un método de organizar la sociedad para los españoles y pueden criticarlo, ¿no? Pueden decir, evidentemente es un método muy, muy racista de hacer las cosas. No sé si tengan dudas sobre esto. Creo que esto les da una buena idea de cómo se comenta la pintura. Se comenta el color, se comenta la intención del autor, se comenta la época, ¿no? Evidentemente el movimiento al que pertenece la pintura. Y se trata de ver cuando se recibe la pintura si comparte un punto de vista con el texto o están opuestos. ¿Ok? Entonces, si nos pusieran a Diego Rivera, que está criticando el abuso de los indígenas, al lado de Hernán Cortés, que está tratando de conquistar a los aztecas, pues son puntos de vista opuestos. Uno es imperialista y el otro es anti-imperialismo, ¿no? Entonces, a veces la pintura y el texto van a estar en contra y a veces la pintura y el texto van a estar en el mismo punto de vista. Y eso es un poquito lo que ustedes van a necesitar explicar. Algo más que les pueda decir, contar, ayudar antes de mañana. Para los que están presentes, en su invitación está el link al que tienen que ir para tomar el examen. ¿Ok? Y les deseo muchísima suerte mañana. Hagan copy-paste. Entonces escriben su respuesta en algún lado, la seleccionan y la pegan. Y no se les vaya a ir el tiempo, ¿verdad? Estén muy al día con el tiempo. Pongan un timer si quieren en su celular, porque cuando estás typing, no estás viendo la pantalla del examen y no se te vaya a pasar el tiempo. Pero les va a ir excelente. O sea, ayer que leí sus ensayos, de verdad que han hecho tantísimos avances y se han vuelto tan buenos. Estoy muy impresionada con ustedes. Creo que tienen muchas capacidades. Incluso la gente que no escribe buenos ensayos, escribe muy buenos ensayos. O sea, todos ustedes están a un muy buen nivel. Entonces, estoy segura que mañana lo van a poder presumir. Para ustedes va a ser natural. Entonces, las preguntas probablemente vayan a ser un poquito diferentes. No creo que a todo mundo le toque la misma. No hablen con ningún compañero, ¿ok? No se arriesguen a que vaya a haber un problema con eso. Y no copien nada, copy-pasten nada de internet, ni siquiera una línea, porque hay unos robots que buscan todas las frases que existen en internet y avisan si alguien copió un párrafo de algún lado, ¿no? Digo, no hagan trampa, simplemente no hagan trampa porque no vale la pena meterte en problemas con College Board, que es una de las asociaciones a nivel nacional más importantes. Controlan el SAT, controlan tu entrada a la universidad. Let's just not mess with them. But that's it, basically. That's all I have for you guys. Is there any questions? Can you go over the difference between conceptismo and culteranismo? Yes. Okay, so culteranismo is about the beauty of the text. So you're going to use a lot of beautiful images. You're going to use a lot of beautiful words. You're going to try to sound very cult or cultivated, if you want, very elegant. So the sonnets that are culteranistas are going to look for refinement in words, for words to look beautiful. Think of Sor Juana Inés de la Cruz and how she plays around with words and makes sounds, and la que peca por la paga y el que paga por pecar. O sea, el retruécano, that is that use that you do twice with a word, is very culteranista because it is about the beauty, okay? That's culteranismo. You're trying to look fancy. Imagine a bunch of people just walking around like, I am so cultivated.
Yeah? Now, conceptistas are looking after the concept. They're darker, okay? And so what they're going to try to do is not to make the words beautiful, the sounds beautiful, the sentence beautiful. What they want is for them to have a lot of meaning, okay? So for one sentence to explain a lot. And you see it in Quevedo when he says, el monte que le robó al ganado, que le hizo sombra al ganado y le robó su luz al día. And he's speaking about the king and how he's overshadowing the people of Spain. And it's like a very complex concept about really the cows are Spain and the mountain is maybe nobility. And they're robbing the sun away from the people because that means they're taking all of their taxes, but also they have destroyed them by ousting the Moriscos. And there are so many like underlying things, concepts and ideas. So culteranismo is about looking very cultivated, and conceptismo is about adding a lot of meaning to what you're saying, a lot of depth. Okay, thank you. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Tengan sus notas, traten de utilizar, o sea, lean rápidamente los recursos literarios y los conceptos que van con cada autor y el género literario. Ahora, en la pregunta 4, que es la primera, puede que les toque un autor que no conocen. ¿No? Entonces, haz de cuenta que les va a tocar, pues, I don't know, Calderón de la Barca o Félix Lope de Vega. Ok, les toca Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega escribió 1500 obras de teatro en el barroco. That dude wrote a lot of stuff. Ok, entonces si les toca Tirso de Molina, que dice por ahí la fecha 1500 y pico, y al lado Félix Lope de Vega, que dice por ahí la fecha 1500 y pico, you know for sure that these guys, o sea, if you look for Tirso de Molina, you'll find them in the Baroque section. So the things that are Baroque are going to apply to the other guy. Does that make sense? So even if you don't know one of the two guys, okay, you can still look up people from the time when they wrote, no? So 1500s is the Renacimiento, 1600s is Barroco, okay? 1800s is Romanticismo and Naturalismo, and the 20th century, so the 1900s, that's vanguardias. And you can try to figure out what they're doing at that time. For example, we know that if you're Baroque, you're probably writing beautiful poetry. You're probably writing in a beautiful, perfect, no? Consonant rhyme. O sea, la rima va a ser consonante. El poema probablemente va a ser un soneto, pero puede también que sea algo un poquito diferente, como una redondilla. Entonces, aunque no conozcan al autor, por la fecha en la que escribió, pueden adivinar un poquito cómo piensa, qué vivió, qué le tocó ver y qué recursos literarios o palabras clave pueden utilizar con él. El P4 va primero. Así es. Tienen 25 minutos para hacer la P4. Y esos 25 minutos corren aunque tú uses 10. O sea, si tú usas 10 minutos y la mandas, you still have to wait around for 15 minutes for that part to end. Y luego empieza la P2. ¿Ok? Entonces van a hacer la más difícil primero y la un poquito más fácil después. Y lo que está padre es que como yo voy a recibir los resultados la semana que entra, les puedo decir, ¿no? ¿Qué es lo que pienso cómo pienso que les va a ir? Decirles, no, o sea, te fue perfecto, ni te preocupes, te salió muy bien. O vi que te faltó esto, pero igual creo que te va a ir. La P2 es de 15 minutos. Así es. ¿Ok? Entonces, tienen que llegar al examen a las 9:30 porque los hacen llenar unos formatos. Por ejemplo, tienen que escribir prometiendo que no van a hacer trampa, ¿no? Y que no se van a tratar de comunicar con nadie. Yo mañana no les puedo contestar sus llamadas ni sus mensajes. ¿Ok? Está prohibido.
Entonces, como examen de verdad, ¿no? O sea, te sientas en el SAT y pues no hay con quién platicar. So that'll be the reality. Ujú. Miss, ¿cuántas citas recomiendas para cada uno? Entonces, para la P4, usa 4 citas y para la P2 usa 2. ¿Ok? Entonces, para la primera parte de tu examen, trata de usar 4. 4 citas, pero sobre todo 4 recursos. Ujú. Tienes 2 textos. Entonces, puedes decir, este autor se apoya de este y este recurso para decir estas ideas, y este se apoya de este y este recurso para decir estas ideas. Lo más importante, son importantes las citas, pero lo más importante es, no, las 4 citas van con 4 recursos. O sea, dices, se apoya de la anáfora, ejemplo de la anáfora. Se apoya de el símil, ejemplo del símil. Allá llevas 2. 2 citas, cada una con su recurso. Eso es para un autor. Y al otro autor le pones 2. Entonces, en total fueron 4. ¿Ok? Para la P2 es igual. Les recomiendo 2 recursos y 2 citas, ¿no? Y va a ser nada más del texto, porque pues, de la pintura no puedes decir que utiliza un recurso, ¿a poco? No son recursos literarios, son trazos, son maneras de pintar, son colores, ¿no? Entonces puedes decir eso, puedes decir que el autor se apoya de la perspectiva, se apoya de los colores o de la perfección de sus trazos para mostrar esta idea, ¿no? Y la idea que les pidan, that's the question. ¿Cuál va a ser el tema que ustedes van a tener que defender que los autores están mostrando? ¿Y cuál es el punto de vista de los autores? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué piensan los autores? En la pregunta 4, ¿qué tal si comparten recursos? Raúl, el ensayo que escribiste ayer fue mágico. Fue hermoso. Lo que hizo Raúl ayer es que agarró nada más, ¿cuántos recursos fueron al final? 2. Nada más agarró 2 recursos, pero explicó cómo los 2 autores lo utilizaban de manera diferente y citó a cada uno de los autores. Entonces acabó utilizando 4 citas, pero es que además analizó cómo los 2 utilizaban un recurso de manera diferente para expresar ciertas ideas. O sea, impresionante, súper, súper padre ensayo. En este caso está padrísimo, Raúl. Si puedes hacer eso, vas. ¿Ok? Porque te quedó increíble. O sea, agarró un recurso, haz de cuenta, no sé, ya no me acuerdo cuál. Si quieres la prosopopeya, y cómo tal autor utiliza la prosopopeya para mostrarnos todo este tema o enfatizar toda esta idea. Y luego este autor también se apoya en la prosopopeya con esta cita, pero para enfatizar toda esta otra idea. Entonces, Burgos y Borges, quizás si los dos utilizan el mismo recurso, pero qué diferentes maneras de decirlo y qué ideas tan diferentes tienen. Uno está peleadísimo con su otro yo, ¿no? Con su dualidad del ser, y el otro la ha aceptado y la ha entendido. No, está padrísimo si haces eso. Súper, súper bien. Entonces, pueden hacer eso si quieren también. Los autores pueden utilizar los mismos recursos, pero ¿cuál es la idea detrás, no? Sí. Lo que importa es el análisis. Eso es lo que quieren ver. Que tú entiendes que están diciendo algo, ¿no? Que tienen una idea. Que son gente que está tratando de expresar una idea. O enfatizarla. O demostrarla o desarrollarla. ¿Esto sí se acuerdan o no? ¿No? Enfatiza, desarrolla, muestra, demuestra, detalla, pinta una imagen. Muy bien. Otras preguntas. Los cores salen hasta julio. ¿Ok? Entonces, como un examen de AP normal. Normalmente salen el 18 de julio. ¿Ok? Te mandan un mail. Entonces recibirás un mail diciéndote, ya puedes checar tu score. Y ese día normalmente yo lloro de felicidad. Siempre ha sido un momento muy padre porque generalmente les va muy bien. Entonces, espero que sea así este año. Que a todos les vaya muy bien. ¿Algo más?
¿no? Ya hicieron como, ya apuntaron un par de frases que les gusten del foro o de ensayos que hayan escrito antes para poder empezar sus párrafos. Un par como de frases que les gusten, como por ejemplo, tal autor, ¿no? O sea, Burgos, claramente desarrolla el tema de la dualidad del ser en, y la cita, ¿no? Con el recurso, con la prosopopeya, y muestra, y ahí pone su opinión, algo así, una frase que tengan hecha que les haga sentir contentos y felices para poder empezar su primer párrafo. Si tienen impresora, miren, yo no tengo impresora, pero si tuviera, igual lo que haría sería imprimir mis ensayos para tenerlos. Y en caso de que me atoro de cómo empezar un párrafo, le echo un vistazo a eso y veo cómo empecé uno en un ensayo anterior y de ahí me sigo. ¿No? O copiar un par de frases que me hayan gustado del foro, de cómo alguien empezó su primer párrafo. Just so you don't get stuck with that. Puesto que es al libro abierto y se puede. Could be good. ¿Algo más? Puesto que no hay nada más, les voy a desear muchísima suerte. Les voy a recordar que son ustedes extremadamente capaces. Les voy a recomendar que desayunen algo, que le recuerden a su familia que los dejen en paz y que se conecten a las 9:30. ¿Sí? Entonces estén en su computadora a las 9:15, porque se va a pasar rapidísimo, ¿eh? O sea, van a ser la hora más y media más rápida de su vida. Y pues hablamos cuando terminen. Ahí me mensajean por Instagram si quieren a contarme cómo se sintieron, ¿no? Me mandan un mensajito por mail. Espero que les vaya muy bien. Eso sería todo. ¿Algo más? ¿No? Ok. Pues mucha suerte, niños.